conectó los elementos. Ok, listo, ya estamos dando vuelta. Un segundito. Ok, ¿alguna novedad importante? ¿Algo que quieran transmitir? Eh, no hay aparentemente nada. La semana que viene es semana de finales. Así que no tenemos clase. ¿Alguno piensa rendir la semana que viene? ¿Han preparado alguna materia? Lo estamos evaluando todavía, profe. Ok. Este, ¿En qué materia va a estar, profe? ¿Cómo? ¿En qué materia estamos final? Todas, es semana de finales. No lo digo usted, ¿en qué materia va a estar? Sistemas operativos. Está bien. Eh, uno de los pocos septiembres que estoy en la mesa de finales. ¿Hay alguna ayuda siendo alumno de base de datos? Sí, absoluta. Ah, bueno, entonces lo voy a pensar. Este, no tenga ninguna duda que vamos a hacer todo lo posible para realizar una evaluación justa y que les permita aprobar la materia si tienen los conocimientos adecuados. No sonó muy... Yo les garantizo que todo aquel que sabe la materia aprueba. A ver, Matías, ¿te parece que lo vendí bien? Sí. Eh, Bueno, sí. Esto online. Sigue siendo online la final, ¿no? sí, 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 sí. El final, a todos los alumnos que se anoten se le envía un correo. En ese correo se le da una dirección Jitsi. Eh, Mesa final, qué sé yo. Se le da un Jitsi. Nos conectamos todos a las 19 horas y luego a cada uno de los alumnos se le envía por mensaje privado el usuario para que se conecte al servidor de la facultad y abra una sesión SSH. En ese usuario está cargado el ejercicio del script. Y cuando se conecta se activa un reloj que le da 30 minutos de validez de la sesión. Eso y a los 30 minutos se desconecta. Tienen que hacer el script y guardarlo. Luego vuelven al Jitsi del final, digamos, el Jitsi original. Y se le pasa a cada alumno un Jitsi donde van a dar en forma oral la teoría. Mientras la gente en la práctica evalúa el script que realizaron. Ok, ¿hoy tenemos pocos alumnos o me parece a mí? Veníamos con más alumnos, ¿no?
Sí, no sé qué debe estar estudiando. Están estudiando para sistemas operativos, profe. Ojalá, estudian mucho. Bien, comenzamos con base de datos. O sea, las dos últimas clases estuvimos trabajando tanto en la parte teórica como en la parte práctica, temas de modelo relacional. Vimos cómo funciona el optimizador del modelo relacional y comentamos la existencia de un conjunto de fórmulas para evaluar lo que se llama el costo, o sea, la cantidad de lecturas a disco. Y habíamos empezado a ver algunas, pero bueno, ya se había puesto muy densa la clase, así que simplemente lo subimos y también está el libro para que vean, porque son un montón de fórmulas matemáticas al respecto. Muy basadas en estadística, exactamente eso. Y siempre es válido el ejemplo que damos de que es preferible filtrar primero por la característica que deja mayor cantidad de tuplas afuera, luego filtramos por aquella característica en la cual vamos a trabajar con... Siempre hay que reducir la cantidad de lectura que tenemos al disco. Este es un tema interesante hoy en día de discusión y ahora vamos a trabajar sobre esto. Hoy vamos a trabajar sobre base de datos distribuidas. La premisa sobre la cual están basados los motores relacionales orientados a objetos, etc., fue originalmente disminuir lo máximo posible las lecturas a disco. Lo habíamos dicho, la relación de tiempo de lectura a disco es de 5 o 6 órdenes de magnitud. O sea, en el tiempo que se hace una lectura del disco, puedo hacer unas 100, ejecutar entre 100.000 a 1.000.000 de instrucciones. Entonces, todo lo que me elimine esto es fundamental. Con la aparición de los discos de estado sólido, donde los tiempos de lectura a disco ahora ya no lo medimos en milésimas de segundo, sino que lo medimos en millonésimas de segundo, esta situación un poco cambia, porque ahora ya no estamos 5 a 6 órdenes de magnitud, sino que estamos en el orden de 3 órdenes de magnitud. Y pasa a ser muy importante los costos de tiempo de transmisión por la red. Ahora vamos a hablar de eso. En la medida que el cliente no es un cliente conectado en una terminal dentro de un centro de cómputo. Recuerden, los modelos, esto lo vieron por ejemplo en sistemas operativos, los modelos de ejecución que nosotros tenemos, el más antiguo es el modelo host, donde tenemos un centro de cómputo, una gran computadora central y las terminales conectadas físicamente a ella, típicamente el Ministerio de Economía. Modelo también llamado modelo centralizado. Las terminales pueden estar conectadas por SSH o Telnet, pero la carga de datos es muy baja, son terminales texto, donde el tiempo de la red no pesa prácticamente, ya que el proceso del cliente y el proceso del servidor se ejecutan ambos en el host. Luego teníamos el modelo cliente-servidor, en lo cual el proceso del cliente se ejecuta en el equipo del cliente, por ejemplo en la computadora personal, la computadora arriba del escritorio, y el
proceso de consulta en el motor de base de datos conectados por una red. Típicamente una red local, una LAN, donde tiempo de conexión no suele pesar como para ser significativo en comparación con los tiempos de lectura en el disco duro. O sea, estamos hablando de redes del orden de los gigabits por segundo, entonces sigue siendo lo fundamental reducir la cantidad de lecturas en el disco. En los sistemas actuales, los tiempos de conexión por red sí pasan a tener un peso importante. Entonces, los motores actuales no solo van a tomar en cuenta las lecturas a disco, sino también van a tomar en cuenta los tiempos de conexión y los tiempos de transmisión por la red. Ahora bien, ¿de dónde viene esto de que tenemos servidores conectados por red? Vienen de las bases de datos distribuidas. Estas bases de datos distribuidas se originaron fundamentalmente en la década del 80. Ok, vamos a ver una presentación. Tengo que personalizarla. No. Siempre me falta dar sobo acá. Configurar presentación que sea en ventana, no en pantalla completa. Perfecto. Muy bien. F5. Bien. Compartimos pantalla. La ventana de distribuidas. Ok. Bien. Se está viendo la presentación, ¿no? Sí, sí, se ve. Ok. ¿Se ve bien? Sí. Se lee. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, en una base distribuida vamos a trabajar con dos tecnologías. La tecnología de redes y la de base de datos y la tecnología de redes. Ok. ¿Por qué surge esto? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de generar una base de datos distribuida? Ubiquémonos en la década en 1980. El modelo esencial de procesamiento que tenemos es el modelo host. O sea, una gran computadora, típicamente Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía con montones de pantallas puestas en todas las oficinas. Y empezó a poner pantallas también en otras localidades. O sea, Bahía Blanca, Pehuajó, etc. Las oficinas de rentas, en vez de trabajar a mano, mandar los papeles por camioneta al ministerio y que el ministerio tenga una parte que se llama data entry, donde se volcaban las planillas de papel, lo que hicieron es trabajar directamente en una terminal. Eso aceleraba drásticamente todos los procesos, o sea que evitaba la etapa de papel y ya el dato estaba cargado en lo mismo con respecto a las consultas, toda la parte de consultas, si pagué o no pagué, etcétera, un impuesto o el costo, en la medida que tuviera una terminal, esa terminal me permitía tiempos de respuesta muy efectivos. En vez de trabajar con listados, tomemos un caso de un banco. Un banco en la década del 70, cada sucursal era en la práctica un banquito chico. O sea, yo tenía 500 sucursales de Banco Nación, pero cada gerente del Banco Nación
al principio del día tenía su listado con los saldos de las cuentas locales, etcétera, y si yo depositaba en General Roca o venía un cliente de General Roca o de Chipoleti, creo que tenía un alumno de Chipoleti por acá, venía un comerciante de Chipoleti a comprar a Capital Federal, pagaba con un cheque de la sucursal del Banco Nación, sucursal Chipoleti, domicilio de pago Chipoleti. Cuando depositaba ese cheque a la persona, ese cheque tenía que, la depositaba en Capital Federal, tenía que físicamente ese cheque viajar hasta Chipoleti para que se verifique la firma, porque ¿cómo sé si ese cheque es real? Una vez verificado, devolver una planilla, o sea que un cheque de Chipoleti en Capital Federal podía tardar 10 a 15 días en ser acreditado, porque cada sucursal trabajaba como si fuera un banquito propio. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Lo tengo a Ever por acá. Si no, le pido a Maldonado. Bien. Vamos bien, profe, vamos bien. Bien. Ok. No les veo las casas entonces. Bueno, esto generaba un serio problema. Se hacía todo muy lento. Entonces, la solución fue, ponemos terminales. La terminal se conecta por un módem telefónico. Se llama por teléfono la sucursal, y la sucursal, la terminal, abre una sesión Telnet y trabaja a la fabulosa velocidad de 300 o 600 baudios por segundo. Recuerde, un baudio es un bit. Pero bueno, manejábamos nada más que números y era operativo. Entonces, los que trabajamos en la década del 60, en la década del 70, es el modelo de una enorme computadora central, muchísimo cable, típicamente cable telefónico, y ese cable telefónico soportaba las terminales. ¿Cuál es el problema con este sistema? El problema es que la comunicación es una comunicación muy débil. Entonces, yo iba en Chipoleti a mi sucursal a retirar plata, y el gerente del banco me decía: mira, lo lamentamos mucho, se cortó la comunicación, esa famosa frase, se cayó el sistema, no sé cuánta plata tenés, no te puedo pagar. Pará, eso no me sirve, flaco. Yo tengo la cuenta acá. Entonces el Banco Nación se encontró frente a un serio problema, porque entonces voy a ir a abrir una cuenta en el banco de Río Negro, Neuquén, un banco que había en aquella época allá en el Valle, porque ese banco sí me respondía en el momento, o sea, tenía la computadora allí. O sea, el enorme problema del sistema basado en un host central es que es absolutamente dependiente de la comunicación, y si se corta la comunicación deja totalmente inoperativo al sistema. Y esto en un banco, por ejemplo, puede ser un problema muy serio. No puedo hacer una escritura pese a que tengo la plata en el banco, porque el banco no me paga porque se cayó un cable en La Pampa, en la provincia, el cable de teléfono en la provincia de La Pampa, entre Chipoleti y Buenos Aires. Entonces el sistema centralizado fue muy débil al respecto, en comparación de el sistema de pongamos una computadora en cada lugar. Ahora, si ponemos una computadora en cada lugar, tenemos que fusionar los datos. Entonces hay todo
procesamiento muy denso offline de unificar todos los depósitos de todo el mundo en las 580 sucursales de Banco Nación, etc. Entonces surge la idea de hacer una base de datos distribuida, de forma tal que, por un lado, mantenga la localidad de los datos. O sea, si yo voy a la sucursal, puedo, en la que tengo abierta la cuenta, siempre puedo trabajar contra ella. Por otro lado, todos pueden ver cuánto tengo, y entonces el depósito de un cheque de Chipolete en Capital Federal se acredita a las 24 horas y no a los 15 días. Entonces, esta es la problemática con la cual nos encontramos en la década del 70, que el sistema centralizado era muy dependiente de las comunicaciones, el sistema, una computadora por cada lado, era muy lento para la unificación de los datos. Banco Nación es uno solo. Las respuestas fueron el desarrollo de la tecnología de una base de datos distribuida. Entonces, la base de datos distribuida pasa a ser una mezcla de estas dos tecnologías: la tecnología de base de datos y la tecnología de redes y comunicación de datos. Bien. Entonces, esto a su vez nos permite bajar significativamente nuestro costo. O sea, la sucursal de Chipoleti no tiene necesidad de tener una gran computadora. Con tener una computadora que le permita responder a necesidades locales es suficiente, y la computadora central en Capital es la que va a resolver el saldo total del banco, la situación financiera, etcétera, etcétera, estas tareas complejas. Pero cada una de las computadoras locales le permite responder en caso de que no tengamos comunicación, o sea, nos genera autonomía. Entonces, definimos una base de datos distribuida como, matemáticamente se usa la palabra colección, en realidad, digamos, un conjunto de muchas bases de datos que están lógicamente conectadas, están sobre una red de computadoras y una capa de software que es el sistema de gestión de bases de datos distribuidas. Entonces, sistema de base de datos distribuida es una base de datos distribuida, la parte física y la parte lógica, el motor por sobre ella. Entonces, para ver un poquito gráficamente esto, cuando no compartimos nada, lo que tenemos son múltiples computadoras y nada más que un sistema de comunicación entre ellos. Este es el sistema host. Acá la computadora central está en Chicago y lo que tenemos es terminales y una red de comunicaciones. Donde se corta la comunicación, me quedé sin sistema. Y una base de datos distribuida, lo que va a tener son múltiples localidades. En cada localidad va a estar una base de datos y va a haber una red de comunicación que permite intercambiar todos los datos entre ellos. Veamos la Recording is on.
No sé qué fue ese sonido. Ok. O sea, en el centralizado la base de datos está en un solo sitio, en un solo sitio. En el distribuido, cada sitio tiene su motor de base de datos, sitio o localidad o nodo, podemos usar cualquiera de los términos, y están interconectados entre sí. Eso le permite, supongamos que el sitio 2 es Chipoleti, a la gente de Chipoleti trabajar en forma autónoma, pero si hay un cheque de Chipoleti que se depositó en el sitio 5 en Capital Federal, vía la red de comunicaciones va a acceder al dato para poder pagarlo en el momento. Matías Caputi, ¿hasta ahí vamos? Bien. Anterior. Sí, sí. Estoy muteado, pero sí. Ok. Apareció una frase en inglés en el medio, no sé. Entonces. ¿Cómo? Es porque se puso a grabar. Alguien puso a grabar. Ok, bárbaro. Ah, hay un botón grabar. No sé dónde está. Ok, a ver cómo lo corto esto. Stop recording. Recording has stopped. Ok, bárbaro. Más acciones, profe. Los 3 puntitos a la derecha. No, está bien, ya lo apagué. Gracias. Debo haber tocado algo sin querer. Bien. Entonces, anterior. Oh. Entonces, una base de datos distribuida está constituida por un montón de computadoras conectadas, o sea, lo que denominamos nodos de la red. También lo vamos a llamar localidad. O sea, tomemos un ejemplo, Frávega. Frávega puede trabajar contra una base de datos distribuida. Cada sucursal de Frávega va a ser una localidad o nodo. Aunque tengamos la sucursal de calle 12 y la sucursal de calle 7, van a ser, en términos de base de datos distribuida, van a ser dos localidades. En cada nodo, lo que tenemos es una computadora, un centro de procesamiento, que tiene ejecutándose un motor de base de datos. Ese motor de base de datos se va a estar ejecutando, va a tener dos capas, dos layers, dos capas. Una capa que es la capa del motor propiamente dicho. En la capa del motor propiamente dicho le va a administrar todas las consultas, etcétera, es el motor en sí, y va a tener una capa que es la capa net o capa star, de acuerdo a la empresa le va a poner distinto nombre, que es la que se va a encargar de las comunicaciones. En cada localidad, entonces, lo que tenemos en cada nodo de la red es una base de datos física, un Database Manager System, un motor de base de datos, y ese motor con la capa net, y la pura del motor y la capa net. Esto nos da también un entorno de ejecución de transacciones. O sea, ese motor tiene capacidad de hacer transacciones.
La base de datos es una sola. No es que tenemos muchas bases de datos y que cada motor le pregunta a otra. Esta es la enorme diferencia entre la primera diapositiva que habíamos visto, que eran 3 computadoras, cada uno con su motor y una red de comunicaciones. No, hay una sola base de datos. ¿Por qué? Porque el esquema lógico, el diseño de la base de datos es uno solo. No es que tengo la tabla clientes de la sucursal calle 12 y la tabla clientes de la sucursal calle 7. Tengo la tabla clientes donde están todos los clientes de Frávega de todo el país. Lo que va a pasar que en la sucursal de calle 12 vamos a tener una partecita de esa tabla, un fragmento de la tabla, que son la tabla de los clientes que fueron dados de alta o cuya localidad es la sucursal de calle 12. Y las transacciones que vamos a tener van a ser de dos tipos. Las transacciones locales, que son las que van a afectar únicamente a las tablas cuya localidad o fragmento de tabla soportado en esa localidad, y las globales, que van a afectar a tablas o fragmentos de tablas que estén en otra localidad. Por ejemplo, Banco Nación. Yo abrí mi cuenta en Chipoleti, deposito en mi cuenta en Chipoleti, o muevo plata de mi caja de ahorro de Chipoleti a mi cuenta corriente en Chipoleti. Eso es una transacción local. Ahora, me vengo a Buenos Aires, me voy a una sucursal de Banco Nación en la calle Florida y saco plata, o en un cajero automático y saco plata de mi cuenta de Chipoleti, ahí lo que voy a tener es una transacción global, porque va a afectar como mínimo a 2 nodos de la base de datos distribuida. Entonces, ¿cómo diseño una base de datos distribuida? Arranco como cualquier base de datos, hago el esquema, el conjunto de tablas, relaciones, índices, etcétera, igual que cualquier base de datos. Esto va a ser el esquema conceptual, que va a incorporar las vistas, va a incorporar las definiciones de tablas, etcétera, y el diseño, entre comillas, físico, es lógico en realidad, de la base de datos, todas las tablas, etcétera, los store procedures, los puntos 1 y 2 van a ser igual a un diseño de una base de datos tradicional. Pero ahora voy a diseñar la fragmentación. Ese motor de base de datos, el motor distribuido, me va a preguntar: de esta tabla, ¿va a estar toda en un solo lugar, en una sola localidad? ¿Va a estar fragmentada, dividida, quiere decir fragmentada, donde cada una de las localidades va a tener un cachito de la tabla? El diseño de la fragmentación es esencial en una base de datos distribuida. Vamos a ver más adelante los distintos tipos de fragmentación. Pero podemos adelantar que la fragmentación va a ser o bien horizontal, o sea, corta a nivel de tuplas. Típicamente los clientes va a ser a nivel horizontal. A nivel vertical, ciertas columnas, ciertos atributos van a estar solo en algún nodo. Por ejemplo, Banco Nación, la columna donde está el monto del sueldo de cada empleado, lo va a dejar en casa central. No tiene interés en que esa columna esté en cada una de las localidades. Va a usar la fragmentación en vez de usar una vista. Y el punto 4 habla exactamente de esto, de dónde voy a guardar cada fragmento. O sea, voy a decir cómo corto, cómo fragmento cada tabla y dónde guardo cada pedazo de la tabla. Y a su vez puedo tener replicación.
O sea, un fragmento puede estar replicado en más de una localidad. Bien, esto es un tema bastante complejo. Entonces, a los efectos de tener muy en claro esto, Date, que era el profesor Date, una enorme autoridad en base de datos, definió las llamadas 12 reglas de Date, que son las reglas que debe cumplir cada motor de base de datos distribuida. Las reglas de Date la podemos resumir. La regla 0, que no se escribe, de las reglas de Date, dice: el hecho de que sea una base distribuida es transparente. Yo me siento a consultar y no sé si estoy contra una base de datos centralizada o estoy contra una base de datos distribuida. Eso es esencialmente la visión que da Date. Y luego abre esta regla 0 en 12 reglas para la implementación. No todas son cumplidas, esto es un diseño teórico, no todas son cumplidas por todos los motores de bases de datos distribuidas, pero sí son, digamos, se aspira a ellos. De un punto de vista teórico, las reglas de Date son las que definen las bases de datos distribuidas. ¿Vengo bancable hasta acá? A ver el chat. Sí, profe. Ok. Bien, bárbaro. Ok. Volvemos a la primera. O sea, cada vez que cambio de pantalla. Primera regla de Date. Autonomía local. Si a mí se me caen todas las comunicaciones, yo sigo funcionando. Esto es esencial. Cada nodo tiene su propio motor, controla todos los aspectos del nodo. Para acceder a un dato local, lo hago con el motor local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada, autonomía local. Ahora, eso va a su vez, va a comunicarse vía la capa NET con los demás nodos para permitir el acceso distribuido. Pero yo puedo funcionar solo sin ningún problema. Primera regla de Date, autonomía local con capacidad de comunicación para cooperar con los demás nodos. Segunda regla de Date, muy discutida, no siempre implementada. No hay un sitio central. Todos los nodos tienen que ser vistos igual. ¿Por qué? Por un problema de comunicaciones. Porque si hay un sitio central, volvemos al problema del host. Se me cae la comunicación con el host o el sitio central, se me cae el sistema. Ahora bien, hay un problema para implementar una transacción que involucra a más de una localidad. Entonces, para comitear una transacción que involucra más de una localidad, voy a necesitar un sitio central. Pero esto es nada más que durante el ejercicio de la transacción. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el protocolo de 2 fases sobre base de datos distribuidas. Pero no hay ningún sitio central. No funciona tanto así, porque en realidad hay distintos hardware y distinto poder de hardware. O sea que si bien yo los puedo lógicamente tratar como iguales, en realidad la compu que voy a poner en... No lo voy a ofender al de Chipoletti. La compu que voy a poner en Babio
va a ser una compu mucho menos poderosa que la compu que voy a poner en La Plata. Lo cual es muy lógico. A Babio le puedo dar soporte con una PC, sucursal de Banco Nación, y acá en La Plata voy a necesitar un equipo, capital de la provincia, voy a necesitar un equipo muchísimo más poderoso. Pero tratamos de implementarlo de forma tal de que no necesito un sitio central a los efectos de evitar que se me caiga. Tercera, una base de datos distribuida no se cae nunca. Una base de datos no se cae nunca. Por lo tanto, no tiene por qué, no se cae una base de datos distribuida. Volvemos. Esta regla de Date es una aspiración. Los motores de base de datos se caen. Está bien. Ponemos backup, ponemos sistemas 24/7, ponemos sistemas de recuperación, etcétera. Tiene que estar diseñado para que no esté nunca fuera de servicio. Después hacemos una evaluación económica del costo que esto implica. O sea, ¿cuánto me cuesta que los muchachos de Babio se queden sin computadora contra el costo de tener 2 computadoras en Babio de forma tal que donde se cae una inmediatamente entra la otra? Acá hay una ecuación económica de por medio. Ahora, lo ideal sería de que un sistema de base de datos nunca se caiga, por lo tanto nunca se caiga un sistema de base de datos distribuido, ya que lo que dijimos por la regla 0 tiene que ser transparente esto. Y regla 4. Independencia de la localización. Punto muy importante. No importa dónde está guardado el dato. Yo tengo que poder acceder a ese dato como si estuviera guardado en la computadora sobre la cual yo esté. El motor distribuido puede migrar inclusive los datos. Entonces, lo que vamos a tener es un diccionario de datos. Es esencial. Todo motor de base de datos tiene un diccionario de datos. En el diccionario de datos de una base de datos distribuida tiene, por lo tanto, repetido en todas las localidades el conocimiento de todas las tablas que hay. Así esa tabla esté en una sola localidad, el diccionario está replicado. Es decir, supongamos que en la sucursal de Posadas el gerente tiene una tabla que funciona tan solo allí para guardar los datos de los ciudadanos paraguayos. Esto se justifica únicamente en una sucursal que trabaja muchísimo contra ciudadanos de otro país, ya que existen criterios impositivos diferentes. No importa. El conocimiento, el nombre de la tabla, la cantidad de tuplas de la tabla, la estructura de la tabla, no las tuplas, la definición de la tabla, eso está replicado en todas las sucursales. Lo que va a estar en cada sucursal va a ser el fragmento, pero el diccionario está replicado en todos. Y ahí tenemos un problema, que cuando modificamos uno debemos actualizar el diccionario en todas las localidades. ¿Por qué tiene que estar el diccionario en todos datos? Porque yo,
ciudadano paraguayo que tengo abierto una cuenta en Posadas, vengo a Capital y quiero operar, pero mi carga impositiva es diferente, tengo que poder acceder a esa tabla que reside físicamente en Posadas. ¿Se entiende? Es decir, aunque la problemática sea específica de una localidad y se haya implementado conjunto de tablas para guardar los datos de esa localidad, todo el diccionario debe estar replicado. Si no, no va a ser transparente la localidad. Entonces, todas las operaciones deben ser independientes de la localización. El usuario no sabe dónde está guardado el dato. El programador no sabe dónde debe estar guardado el dato. En la práctica esto no funciona así. En la práctica me va a importar saberlo porque cuando voy a hacer un tuning de la consulta, en ciertos momentos me va a convenir tocar este tipo a los efectos de tener tiempo de respuesta realmente efectivos. Independencia de la fragmentación. La tabla está cortada. Volvemos al ejemplo de un banco. Cada banco va a tener guardada la parte de la tabla cliente de cada uno de las cuentas abiertas en esa sucursal. Ahora, el usuario, el que consulta la base de datos, no le importa esto. Él no lo ve. Él va a comportarse como si la tabla estuviera unificada. Apuntamos a esto. Bien. Replicación. ¿Por qué replicamos un dato? Porque replicar es repetir un dato. ¿Por qué replicamos un dato? Bueno, fundamentalmente para mejorar los tiempos de respuesta. Casa Central va a estar todo el tiempo intentando manejar los saldos de las cuentas. Tiene 15 minutos antes el... Estás disculpada, Valeria. Todos los bancos tienen que cumplir normas. Una de las normas que tiene que cumplir un banco, por ejemplo, es liquidez. No puede prestar toda la plata que tiene. Hay un monto mínimo, eso lo fija Banco Central. No puede prestar 20%, 30%, 40%. El Banco Central dice, mira, hay un mínimo que no podés. Pero el banco está prestando plata todo el tiempo. Porque cada vez que paga un cheque, lo que se llama en descubierto, sin que la gente tenga plata en su cuenta corriente, está haciendo un préstamo. Entonces, el banco tiene que estar todo el tiempo mirando cuánta plata tiene, cuánta plata le sacan, porque si baja de ese mínimo, el Banco Central le va a poner una multa. Y esta cuenta la tiene que hacer contra todo el banco. Porque si nosotros decimos que cada sucursal lo cumpla, me va a quedar mucha plata paralizada. Entonces, para mejorar el rendimiento del banco, el banco 3 menos 10 dice, ok, ¿dónde estoy parado? Si de pronto ve que le falta plata, va a salir a pedir prestado a otro banco para no pagar la multa. Si ve que le sobra plata, le va a prestar plata a otro banco porque tiene mucho más. Para poder hacer eso, tiene que poder consultar los saldos de todas las cuentas. Banco Nación tiene que consultar los saldos de las 585 sucursales.
para poder responder eso rápidamente, lo que va a hacer es replicar, va a copiar todos los datos en casa central, de forma tal de poder hacer esa consulta con tiempos de acceso locales. Si no, va a depender de la velocidad de cada una de las sucursales y de la existencia de la comunicación en ese momento. Entonces, lo que va a trabajar todo el tiempo es con columnas replicadas. Lo mismo va a hacer Frávega. Frávega me va a vender algo y no obligatoriamente. ¿Quieres un televisor? Sí, lo tengo, bárbaro. Pero no te lo llevas ahora, te lo mando el domingo. Porque no está en las sucursales ese televisor. Está en el depósito de Florencio Varela. Entonces, como la comunicación con Florencio Varela puede ser dudosa, lo que va a hacer Frávega es tener en su casa central el stock de todas las sucursales, de forma que yo le consulto a casa central si puedo venderlo, lo vendo contra el que está en Florencio Varela. Esta es la enorme importancia entonces de la replicación de los datos. Mejora drásticamente las velocidades de respuesta, me permite operar. Lo único que necesito saber es si Florencio Varela hago un ping. ¿Se está comunicado? Sí. Como está comunicado el dato que está en Buenos Aires, que lo accedo mucho más rápido, es válido. Trabajo contra él. Entonces, la replicación me permite tener un mejor rendimiento, una mejor disponibilidad, pero me obliga que cada vez que toco algo, grabar en todos los lados donde está replicado el dato. Porque supongamos el caso de Frávega, que tiene 4 depósitos en el Gran Buenos Aires. Lo va a tener replicado en todas las sucursales, porque todos van a vender contra ese depósito. Cada vez que se toca eso, hay que actualizarlo en todos los lados donde está replicado ese dato. Recién voy por las 6. Ok. Procesamiento de consultas distribuidas. En teoría, Date dice que deberíamos lograr que el tiempo de respuesta de una consulta no dependa del lugar donde se realice esa consulta. Bueno, esto no es implementable en realidad. Sin duda, si yo hago la consulta en Capital contra el motor que tiene replicado las tablas de todas las sucursales, la velocidad de respuesta va a ser mucho más alta que si hago la consulta en Chipoleti, que va a tener que preguntar a cada una de las sucursales si tiene existencia de ese televisor para poder venderlo y entregarlo dentro de una semana. Lo ideal sería que los tiempos de respuesta fueran iguales. Por lo tanto, se debe tratar de mejorar esto lo máximo posible, de forma de reducir todo el tránsito por la red. El sistema distribuido debe tener esto, pero el problema es, cuanto más replicación tengo, mayor tráfico tengo para actualizar cada vez que toco algo. Hay un delicado equilibrio al respecto. Entonces, la regla 7 es una aspiración. Debemos ser lo más cercano a esto en la medida posible. Para las transacciones que afectan a tuplas que están implementadas en
diversas localidades. Por supuesto, es una transacción. Por lo tanto, tengo que mantener la propiedad así. Eso me implica que tengo que manejar la posibilidad de recuperarme y controlar la concurrencia. Para esto se utilizan protocolos. Tenemos el protocolo de 2 fases para distribuidas y el protocolo de 3 fases para distribuidas. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ok. Independencia del hardware. Se debería poder correr el motor de base de datos en distintas plataformas de hardware. Y a su vez debería ser independiente del sistema operativo. Lo debería poder ejecutar este motor tanto sea sobre Windows, sobre Linux, etc. Bien, esto depende en las bases de datos comerciales del proveedor y en las bases de datos bajo licencia de software libre de las comunidades, la comunidad de software libre que lo implemente. No funciona totalmente así. El motor Oracle, bueno, había un Oracle para Windows, creo que ya lo descontinuaron, no corre. Sobre plataforma mainframe no andan todos los motores de base de datos. Depende del poder del motor de base de datos. Entonces, la independencia del hardware y la independencia del sistema operativo son aspiraciones. Las empresas van a implementar su motor, ya sea IBM, el motor de B2, ya sea Oracle, ya sea Microsoft, ya sea, bueno, cualquiera de todas la gran gama de empresas que tienen, sobre ciertas plataformas de hardware, no sobre todas, y sobre ciertos sistemas operativos, no sobre todos, lo van a implementar sobre aquellos a los cuales económicamente se justifique. Y las dos últimas, independencia de la red de comunicaciones. Bueno, por suerte esto, la aparición de Internet lo ha permitido. El protocolo Ethernet se ha hecho masivo, pero deberíamos poder trabajar también sobre otros protocolos como Token Ring, etc. Y la 12, la vamos a ver luego en detalle, debería permitir en un motor de base de datos que cada localidad pueda tener un motor diferente. O sea, inclusive que yo pueda tener en Babio una planilla de cálculo, pueda tener un SQL Server en Chipoleti y un Oracle en Capital Federal. Eso a través de una capa superior. Esto está muy poco implementado y lo vamos a ver en detalle cuando veamos bases de datos federadas. Estas son las 12 reglas de DATE. Que definen en teoría las normas que debe cumplir todo motor de base de datos distribuida, que se resumen en la regla 0, y es cuando yo trabajo contra un motor de base de datos, no sé si estoy trabajando contra un distribuido o contra un centralizado. Bien, vamos a dejar entonces la parte teórica bastante densa hoy aquí. Vamos a publicar esto en el Moodle y vamos a continuar
Vamos a continuar en la clase. A los que se le corta la comunicación, no se hagan problema. Aparte del cachito que grabó alguno que apretó el botón, Jiménez, la clase está grabada en mi computadora y después la subimos. Espero que no salga toda estirada como... Ya las corregí, las dos primeras. No sé si lo viste, Matías, corregí los videos de las clases. Me tomé el laburo de convertirla y corregí el video de las clases. Bien. Preguntas con respecto al concepto de base de datos distribuidas. No a las 12 reglas que la van a mirar después, pero sí preguntas con respecto al concepto de la base de datos distribuida. Soy todo oídos. No me anda el sonido. ¿Dalsov, alguna duda? ¿Se me fue Dalsov? Chat. Ok. Profe, Sí. consulta. Si bien decíamos que con lo conceptual, con lo centralizado, a mí se me cortaba la comunicación con lo central, mi sucursal quedaba completamente inoperativa. Ahora con el tema de lo distribuido, si a mí se me corta la comunicación con el resto de las sucursales, cada una puede laburar localmente, pero no podría consumir algún dato que requiera de otra sucursal. Entonces, hay cierta funcionalidad que queda restringida si se me corta la comunicación. Sí, digamos, si yo voy a Chipoleti y quiero sacar plata de mi cuenta de capital, pero la obligación que tiene el banco de Chipoleti es pagarle a los clientes de él, digamos, y en localidad Chipoleti. Pero sí, por supuesto, se me cortan las comunicaciones, perdí toda la parte distribuida. Después vamos a ver los protocolos, porque hay... si yo tengo replicación de algunas, puedo dejar algo pendiente, pero en primera instancia sí, solo me quedo con la capacidad local, pero sigo operativo con los datos locales. Bien, perfecto. Claro, pero profe, respecto a lo que acaba de decir, ¿cómo me deja pendiente algunas operaciones? Si son operaciones muy críticas, no podría dejar como pendiente, aún teniendo una réplica de la base de datos, porque no sabes si se hizo algún cambio que te pueda afectar la operación. No, estamos hablando de consulta, por ejemplo. O sea, yo puedo tener replicado y me preguntan, ¿ustedes este modelo lo venden? Entonces yo sí puedo decirle, sí, este modelo lo vendemos, no lo tengo en la sucursal y no sé si tenemos existencia ahora, pero sí está en nuestra línea de venta. Puedo tomarte un pedido, pero sí está en nuestra línea de producto. Eso sí puedo respondérselo. Claro, listo. Entonces hay un conjunto de datos para toma de decisiones que yo puedo acceder sabiendo el momento en el cual están. Supongamos que estoy en Casa Central y voy a hacer una compra, soy el señor Frávega, y voy a comprarle televisores a Philips, que le voy a comprar, no sé si 50.000, 70.000. Bien,
no necesito para hacer la compra tener el dato exacto de hasta el último televisor vendido en el fin del país, pues yo, cuánto vendió Chipoletti, o Ushuaia, digamos. No quiero que se me ofenda el chipoleño. Puedo tomar el dato de las ventas, supongamos que se cortó. ¿Cómo? Supongamos que se me cortaron las comunicaciones al mediodía. El número grosero de... Ok, tenemos a alguien con micrófono abierto. Con ese dato me alcanza. O sea, hay muchos casos en los cuales no necesito el dato exacto. Entonces, sí me sirve muy bien poder tomar decisiones con los datos que tengo replicados. No sé quién había preguntado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, disculpe, yo tengo una pregunta. Dale. En el diccionario de datos no me quedó bien claro. ¿Se escoge qué es lo que se va a replicar o se replica todo? No, yo defino. Cuando defino, había un punto que decía la definición de base de datos. Yo defino qué datos voy a replicar. Hay algo muy interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante también. Yo puedo, cuando yo defino qué datos va a replicar, esa replicación es forzada. El motor de base de datos, por sí solo, puede definir, replicar un dato, el optimizador. Cuando el optimizador nota que hay un dato que permanentemente se le está pidiendo a otra localidad, lo que va a hacer el propio motor es replicar el dato. Y entonces, cuando hace una consulta, hace un ping a la localidad para garantizar que la comunicación existe, por lo tanto la réplica que tiene es correcta, y consulta la réplica. De esa forma ahorra mucho tiempo. Entonces, hay dos replicaciones: la hecha por diseño y la replicación generada por el optimizador. ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. ¿Consultas conceptuales? Una pregunta, profe. La consulta a otra localidad la hace la capa de aplicaciones, ¿no? ¿O hay una capa intermedia entre la aplicación y la parte conceptual? El motor de base de datos distribuido tiene dos capas. En cada localidad tiene la capa del motor puro y tiene la capa star o capa net, que se encarga de la parte de comunicaciones. Entonces, tengo toda una capa de comunicaciones que se va a encargar de manejar efectivamente toda la parte de red. Gracias. Bien. Maldonado, ¿alguna duda conceptual? La acabo de hacer. Ah, perdón, no te reconocí. No vi que eras vos. Ok. Bien. Me estaban comentando que se le está cayendo internet a bastante gente. Pues estaba viendo que alumnos que estaban al principio se cayeron.
Ok, dejamos entonces esta. Vamos a seguir con distribuidas una o dos clases más. Espero que una sola. Siempre tardo más que lo que estimo. Bien, Matías, pasamos a la parte de práctica entonces. Sí. A ver, que acá tenía. No, la semana pasada. Bueno, ya lo que es práctica 1 cerró. Alguien tuvo problemas para entregar o. La estuve viendo yo, pero todavía no terminé todos los grupos. Así que bueno, ni bien termine, les voy a estar subiendo